Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Escribe al ángel a la iglesia en la Odisea, el amén, el testigo fiel, el verdadero, el origen de la creación de Dios, dice estas cosas. Antes de seguir, quiero hacer mención en cuanto a quién dice eso. Dice el amén. El amén es una palabra hebrea que significa así sea. El verdadero o la verdad o en la verdad o ciertamente. Eso tiene la connotación dentro del contexto hebraico, dentro del contexto hebreo, una connotación muy relevante. No es cualquiera el que está emitiendo el estado que tiene la iglesia de la Odisea. Y es algo interesante que dice el testigo fiel. Es el que dice la verdad, el que no miente, el que no escatima nada para decirnos las cosas porque nos ama. Así que debido a ese amor, ese testigo fiel da testimonio de la condición, el verdadero, dice allí, el que es el originador de la creación porque somos sus criaturas. Él sabe cómo es porque sabe qué condición física tenemos, qué condición espiritual tenemos, qué condición moral tenemos. Y Él que nos creó sabe cuál es nuestro estado. Entonces dice el versículo 15, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Y en esta parte nos vamos a centrar hoy porque hemos dividido esto en dos partes, porque es muy abarcante. Y quizás vamos a tocar una parte en la que muy poco se puede desmenuzar y muy poco a veces se explica. Así que en el versículo 16 dice, así porque eres tibio y no frío ni caliente, estoy por vomitarte de mi boca. La condición de la Odisea, la condición de nuestra iglesia, la condición mía, la condición personal de cada uno de nosotros, nos está describiendo aquí. Esta es una condición general de la iglesia, es una condición global de nuestra iglesia, debido a que, digo eso porque Elena de White dice que la iglesia, la Odisea, es la iglesia adventista del séptimo día. Así que es interesante mirar este aspecto y cómo estamos. Ahora, la iglesia la han compuesto los fieles de todos los tiempos, dice Elena de White en Hechos de los Apóstoles, en la página 7. Pero qué curioso que el estado final como de la Odisea, la condición que tenemos en términos general, ahí está involucrado usted, estoy involucrado yo, quizás yo personalmente estoy encabezando ese rol. Dice, yo conozco tus obras, dice el Señor, que ni eres frío ni caliente. Quiero hacer mención, ¿qué es ser caliente? Para mirar la parte opuesta, porque son dos polos opuestos, y allí vamos a centrarnos. Interesante lo que es estar caliente. Entonces yo les voy a invitar a buscar en la Biblia lo que dice la Escritura en el libro de Juan. Hay ejemplos, hay la parte didáctica, está la parte pedagógica de Dios, cómo Dios nos enseña, cómo Dios nos instruye, nos corrige, nos capacita para entender. Entonces aquí está una parte interesante. Jesús, Juan está escribiendo algo acerca de Jesús y Jesús es el que está hablando. Y dice en el versículo 35, hablando acerca de él con los fariseos, él o Jesús le está diciendo a los fariseos,
quién era el que daba testimonio de Jesús. Y él le dice, él, refiriéndose a Juan el Bautista, era una antorcha ardiente y alumbraba, y vosotros quisiste regocijarte por un poco de su luz. Que era Juan una antorcha ardiente, alguien que es una antorcha, algo que está caliente, que está encendida, que alumbra. Y es interesante cómo está nuestro estado. Estamos calientes, estamos alumbrando, estamos reflejando esa luz, esa antorcha que somos. Es interesante. Ayer el hermano Francisco hizo una exposición maravillosa y yo creo que tiene una connotación muy importante, porque lo importante es la misión y la visión que nosotros tenemos, y debemos estar ardientes con esa antorcha, dando testimonio de la verdad, experimentando y exponiendo la palabra de Dios para aquellos que no la conocen. Esto que ha sucedido en el país nuestro, y seguirá sucediendo más seguidamente en otros países, y por qué no decir que se puede repetir aquí. De hecho, ya han habido otros pequeños temblores. Es interesante saber que la vida le puede cambiar a uno en fracciones de nada, y si no son. Él era antorcha que alumbraba ardientemente. Y eso nos debe poner a nosotros a pensar que eso es ser caliente, estar avivando la palabra de Dios fervorosamente. La palabra dice en el libro del Salmo 105, 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ese fervor, ese ardor que tiene la palabra de Dios, porque tiene el fuego del Espíritu Santo. Es interesante, mi apreciado, que estar caliente es avivar la palabra, estar caliente es alumbrar como una antorcha y no esconderla debajo de la cama, debajo de un almud, como dice la Escritura, sino tener en cuenta, estar ferviente. Y nosotros, para poder estar caliente, debemos alimentarnos de esa fuente. De otra manera, nadie da lo que no tiene. Entonces, estar caliente es tener esa palabra. Y podemos mirar lo que dice Juan 17, 17, este texto muy conocido: santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. Esa verdad que el cielo le ha dado a la iglesia, el cielo le ha dado a sus miembros, a sus hijos, para que mantengan la verdad con el fin de lograr una santificación. Y recuerde que sin santificación nadie verá al Señor. Así que esto hace parte de ese estado caliente. Y entonces nos vamos a mirar. Ya ustedes saben bien, claramente, mejor que yo, ustedes son unos estudiosos, de los cuales yo admiro, me quito el sombrero con muchos de ustedes, por no decir que de todos o de todos podemos aprender. Es impresionante saber cómo la Escritura maneja esta parte de cómo usted puede ser una antorcha que alumbra, así como Juan el Bautista. Consejo sobre el régimen alimenticio. Hay un capítulo que se llama el tercer Elías, y Dios nos llama a nosotros el tercer Elías a través de la sierva de Dios. Elías Titita, después Elías Juan el Bautista, y nosotros, la iglesia adventista llamada el tercer Elías. Tenemos esa misión de ser fervorosos con la verdad de la palabra de Dios, esa verdad que permanecerá para siempre. Así que es interesante. Pero vamos a mirar la parte opuesta, que es ser tibio. Si ser caliente es mantener el fervor de la palabra en nuestra vida y darla a conocer a otros, vamos
vamos a mirar lo que dice el Salmo 107. Salmo 107, el versículo 11, dice: porque fueron rebeldes a la palabra de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Wow, eso no, al aborrecer la palabra, al no vivir la palabra, al no experimentar la palabra, nos coloca en un estado tibio, en un estado frío, en un estado que nos congela. Entre más frío, más congela. Entre más frío, se vuelve hielo. Es interesante, porque en el versículo 10, mire lo que dice el contexto. Habitaban en tinieblas y en densa oscuridad, aprisionados en miseria y en cadenas de hierro. Wow. En ese contexto, entonces dice: porque fueron rebeldes a la palabra. Estar en tiniebla, en oscuridad, es estar prisionero en cadenas de hierro, es estar frío. Por eso ese estado es porque hemos sido rebeldes. ¿Cuántos de nosotros hemos sido rebeldes aún a la palabra? Sabemos y no hacemos. Eso es parte de la rebeldía, espiritualmente hablando. La palabra de Dios la rechazamos, a veces nos volvemos, aborrecemos el consejo de Dios, no obedecemos al Altísimo. Eso nos hace en un estado frío, una frivolidad impresionante. Hoy nosotros podemos contemplar nuestra iglesia y hay una frivolidad. Han habido cambios impresionantes en nuestro estado espiritual. Eso nos convierte a nosotros en un estado frío. Eclesiastés capítulo 2, 13, 14 y 15. Y he visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad, como la luz a las tinieblas. Wow. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Wow. Entonces dije yo en mi corazón: ¿cómo sucederá al necio? Me sucederá también a mí, para que pues he trabajado tanto hasta ahora por hacerme más sabio, y dije en mi corazón que también esto era vanidad. Amén. El hombre del planeta Tierra que más alcanzó sabiduría, y nadie la va a igualar, dice la misma escritura, fue Salomón. Ustedes conocen el estado en la que llegó Salomón a experimentar todo el conocimiento, toda la sabiduría, toda la capacidad del desarrollo de la materia gris que tiene nuestra parte cerebral, que todos tenemos esa capacidad de desarrollo, solo que no la ejercemos. Pero este hombre llegó a desarrollar un conocimiento tan impactante, tan asombroso, que nadie lo puede llegar a igualar. Y en este planeta Tierra hay mucha gente sabia, mucha gente que tiene conocimiento, pero descubrió que al ignorante le puede suceder lo mismo que al sabio. Y esa es la condición que tiene la iglesia Laodicea. Se cree sabia, entendida, con capacidad, no tiene necesidad, ve que es rica, no ve que tiene una falencia, se cree poderosa, mucho conocimiento, mucha sabiduría, y de verdad que la iglesia está dotada de todos esos beneficios que el cielo le ha dado. Pero no importa qué tanto sepamos, qué tanto conocemos, qué tanta sabiduría tenemos, pero probablemente nos puede suceder al rico, al pobre, al flaco, al gordo, al débil, al fuerte. Ninguno de nosotros estamos exentos. Yo creo que esto es una condición
precisamente de la Odisea. Creo que es muy fundamental tener en cuenta este aspecto. El sabio Salomón decía, me estoy dando cuenta que a los dos nos puede suceder lo mismo. Así que ninguno de nosotros estamos exentos, porque yo puedo tener mucho conocimiento de la palabra, dominar ciertas cosas, pero eso puede ser información, más no relación con Dios. Creo que en otra ocasión estuve hablando algo de eso. No podemos ponernos a explicar eso porque queremos avanzar. Y es interesante porque en este planeta Tierra hay dos clases de sabiduría. Vamos a leer en el libro de Santiago. Aquí esto debe quedar claro porque es la condición que estamos describiendo de la tibieza que está viendo nuestro creador, el verdadero, el fiel, el testigo, el amén. Entonces es interesante, vamos al libro de Santiago, en el capítulo 3 de Santiago, que vamos a leer del 13 al 18. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os actéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Quién es sabio y entendido? Siempre en paz para aquellos que hacen la paz. Amén. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Pero no basta eso. Dice, demuestre por su buena conducta su obra con mansedumbre y de la sabiduría. ¿Qué tan humildes somos? Note que la humildad de la Odisea, note cómo era la condición. Se creía rica, no se creía pobre. Y eso debe ponernos a pensar, ¿cuál es nuestra conducta en estos momentos? Si nos hubiese sucedido algo catastrófico a nosotros, hasta incluso perder la vida, ¿cómo es nuestra mansedumbre? ¿Cómo es nuestra conducta? Muestre con sabiduría. Pero si en vosotros, mire la condición que tenemos, y esto es la parte de la tibieza, si en vosotros, en vuestros corazones todavía hay amargura, celo, contiendas, jactancia, o mentimos contra la verdad. Esto debe ponernos a pensar, mis apreciados. Creo que a mí esto me ha hecho reflexionar, me ha hecho pensar mucho cuál es mi conducta frente a los demás, mi conducta en el hogar, mi conducta con la familia, mi conducta en la iglesia. Todavía siento celo, todavía siento amargura. Eso debe ponernos a pensar, porque esa es una condición de la tibieza de la iglesia, es la condición de la tibieza nuestra, si todavía hay eso en nosotros. Y note que el versículo 15, o sea, esa sabiduría donde todavía hay celos, contienda, a pesar de que tenemos mucho conocimiento, mucha dotación, información, dice, esta no es la sabiduría que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. ¡Wow! Es una condición asombrosa. Eso debe ponernos a nosotros en esta mañana, sin duda alguna, a reflexionar. ¿Cuál es mi condición que tengo?
moral, espiritual, sentimental. Versículo 16 dice, porque donde hay celo y contienda, allí hay desorden, dice en esta versión, y toda práctica perversa. Wow, ¿cómo les parece eso? Yo puedo tener mucha información, mucha sabiduría, que es terrenal, animal y diabólica, porque puede haber estas prácticas en mi vida, en mi ser. Entonces el versículo está la contraparte aquí. En cambio, la sabiduría que produce, que viene de lo alto, produce primeramente, dice aquí que pureza, luego es pacífica, tolerante, y esto nos debe llenar a nosotros, porque el mensaje para la iglesia es que aquí está la paciencia de los santos. ¿Qué tanta paciencia? Yo soy muy impaciente, por eso dije que esto me ha puesto a mí a reflexionar, a pensar, porque hay cosas que se le salen a uno de las manos en este parte sísmica que hubo. Nosotros como familia somos 3 aquí en casa. Tuvimos que salir de casa porque la casa se mecía como una mecedora, y ya tuve pánico. Y yo le dije a la familia, hay que salir de aquí. Y salimos en la parte de afuera del lugar. Es un lugar aquí que tiene un piso muy amplio y el piso se movía, que nos zarandeaba. Eso fue algo espantoso realmente aquí en Antioquia. Pónganse a pensar cómo pudo ser en el Chocó, en el epicentro de ese lugar. Y por eso la ciudad aledaña como Cali sufrió mucho. El remesón allá tuvo que ser más impactante. Así que, ¿cuál es mi condición? Noten cómo termina el versículo 18 de Santiago, el capítulo 3. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen paz o la paz. Apreciado, estos estados frío y caliente son opuestos. Y la escritura Apocalipsis dice, por cuanto no eres ni frío ni caliente. Dios desea que tengamos siquiera los 2 estados, pero el estado más ferviente es el caliente. Mañana vamos a mirar el estado de la tibieza. Este estado de tibieza produce vómito, produce náusea, y quiero hacer mención de eso, que eso es un movimiento involuntario, la náusea, y inicialmente produce mucha saliva. Y le voy a decir anatómicamente, o bajo la anatomía o la fisiología, ese vómito, ¿cómo se produce? Se produce por una náusea, que es un estado de movimientos involuntarios que se produce en el estómago, en la cual produce mucha saliva. ¿Y por qué se produce ese exceso de saliva? Porque al producirse los excesos de saliva es necesario para proteger las cuerdas bucales, para proteger los dientes y todo lo que es el espacio del glotis, que es el espacio que tenemos en la parte media de donde se produce la voz. Y eso porque allí el vómito es un ácido que puede producir quemaduras, y lo que no nos produce la quemadura es el exceso de saliva.
pero hay un movimiento involuntario y una contracción en los músculos del estómago que produce un expulsamiento de lo que está allí, que está produciendo la náusea, el vómito. Y se abre el esfínter, que es un anillo que tenemos, que se abre cuando comemos, se abre y puede pasar fácilmente los alimentos. Pero también se abre con las contracciones musculares del estómago y produce ese vómito. Y me gustaría hacer una pregunta. Si hay alguien me la puede contestar. Escuchen bien la pregunta cómo es. ¿Hay alguien aquí que nunca ha vomitado? Con ese rotundo silencio nos dice que todos hemos vomitado, todos hemos experimentado eso. El vómito es algo asquiento hasta el mismo que está vomitando. No es algo agradable. Y nosotros en nuestro estado de tibieza se produce esas contracciones involuntariamente, no porque Dios quiera, nos va a vomitar, pero es algo que ha producido porque tenemos frutos que no son de misericordia, tenemos frutos que todavía hay celos, contienda, amargura, hemos rechazado la paz de la palabra de Dios, hemos rechazado ese calor ferviente de la palabra. Y posiblemente aún dentro de la iglesia, con el conocimiento, posiblemente puede tener el conocimiento, pero hay contienda, amargura, no hay paciencia, no hay tolerancia, hay celos. Bueno, estoy repitiendo porque es realmente la condición. Que el Señor nos ayude en esta hermosa mañana a tener una reflexión. ¿Cuál es mi estado frente a la crisis que estamos viviendo, frente a la crisis que se avecina? Estos son principios de dolores, pero cuando venga el verdadero movimiento, la conmoción general en el planeta Tierra, donde la Tierra va a ser removida en términos generales. ¿Cómo está nuestra condición frente al Creador, frente a la mente, frente al fiel y verdadero?